Bienvenidos, exploradores de lo ignoto y lo prohibido, al rincón más oscuro de la historia, donde los mitos se desdibujan con la verdad y los ecos del pasado aún vibran en el presente. Hoy, nuestros pasos nos llevan a las cumbres heladas de los Andes, a un lugar donde la codicia labró su propio infierno, donde la plata no era solo un metal, sino la manifestación de un horror que se nutría del alma humana. Potosí, la villa imperial, la montaña que parió el mundo y lo devoró. Nuestra historia comienza, como tantas veces, no en las polvorientas crónicas de antaño, sino bajo la luz fría de la tecnología moderna, en las entrañas mismas de ese coloso andino que los quechuas llamaron Sumaj Orco, el Cerro Hermoso. En el corazón de lo que hoy es Bolivia, la Corporación Minera Andina Global, un gigante con sed insaciable de recursos, había desplegado su maquinaria más avanzada para reevaluar vetas abandonadas por siglos. Su equipo de geólogos, liderado por la doctora Ara. Elena Rojas, una mujer de ciencia implacable y mente aguda, esperaba encontrar solo los restos exhaustos de un pasado glorioso. En cambio, hallaron algo que desafió toda lógica geofísica. Los datos sísmicos que los penetrantes pulsos de su tecnología de mapeo profundo devolvían eran anómalos, por decirlo menos. No se trataba de las vibraciones inertes de la roca y el mineral. Había una resonancia, un eco rítmico que parecía originarse en las profundidades de la Beta Madre, la vena principal de plata que había hecho de Potosí el ombligo del mundo colonial. Al principio, la doctora Rojas atribuyó las lecturas a un error del equipo, quizás a la reverberación natural de las vastas galerías subterráneas, pero los patrones persistieron, se intensificaron. Las vibraciones, registradas en sensores de alta sensibilidad, no eran caóticas, poseían una coherencia inquietante, una suerte de latido subterráneo que se aceleraba o ralentizaba en respuesta a las propias pulsaciones de su equipo de exploración. No era la respuesta pasiva de la roca, era una reacción activa, casi orgánica. El equipo de Rojas, acostumbrado a la frialdad de los números, comenzó a sentir una incomodidad creciente. El doctor Miguel Landa, un sismólogo veterano con décadas de experiencia en terrenos inestables, fue el primero en verbalizar lo inefable. «Es como si la montaña estuviera respirando, Elena», murmuró un atardecer, señalando un gráfico que mostraba picos y valles sincronizados de manera imposible con su propio ciclo de emisión sísmica. La Beta Madre no era una formación geológica inerte. Parecía ser algo vivo, algo que reaccionaba, que respondía. Y lo que era más perturbador, las lecturas más fuertes provenían de las zonas más profundas y antiguas de las minas coloniales, aquellas que habían sido selladas y olvidadas por siglos, envueltas en leyendas de maldiciones y desapariciones inexplicables. La plata, la misma que había financiado imperios y condenado a millones, ¿podría ser algo más que un simple metal? ¿Podría ser el órgano latente de una entidad que había dormido, esperando ser despertada por la codicia una vez más? La doctora Rojas, con su habitual rigor científico, se negaba a saltar a conclusiones, pero la inquietud, una fría garra, ya se había aferrado a su corazón. Un misterio, enterrado bajo siglos de polvo y sangre, comenzaba a murmurar su secreto al oído del mundo moderno. Bienvenidos, exploradores de lo oculto, de las sombras que se arrastran desde los anales de la historia. Soy vuestro guía en este viaje a las profundidades de lo que se nos ha ocultado, de lo que las crónicas oficiales prefieren borrar. Hoy desenterraremos un horror olvidado, una verdad sepultada bajo toneladas de plata y el silencio cómplice de los poderosos. Hemos rozado la superficie de este enigma con la punta de los dedos en el presente,
Pero para entender la verdadera magnitud de la fiebre de plata de Potosí, debemos sumergirnos en el abismo de un pasado que aún nos persigue. Este canal se nutre de vuestra sed de conocimiento, de vuestra valentía para mirar donde otros desvían la vista. Vuestra pasión es el motor que nos impulsa a desvelar estas verdades prohibidas. Por eso, y como muestra de mi gratitud por vuestro inquebrantable apoyo, he preparado algo especial. Entre todos los que den me gusta a este video, se suscriban al canal si aún no lo han hecho y dejen un comentario con el hashtag La Fibre de Potosí. Sortearemos una réplica exacta de una moneda de 8 reales de la época colonial, acuñada en la mismísima Casa de la Moneda de Potosí. Una pieza que no solo es un símbolo de riqueza, sino también un mudo testigo de los horrores que estamos a punto de desenterrar. Un pequeño fragmento de esa plata maldita, que quizás, solo quizás, guarde un eco de la entidad que la forjó. Os ruego que permanezcáis atentos, que abran vuestras mentes a la posibilidad de que lo que creemos saber sobre nuestro mundo es solo una fina capa sobre un abismo de lo incomprensible. La historia que os contaré es una advertencia, un eco de la ambición humana que resuena a través de los siglos. Es la narración de cómo la sed de un metal brillante se convirtió en una enfermedad del alma, una plaga que se manifestó no solo en la sangre y el sudor, sino en una oscuridad mucho más profunda, una que no era de este mundo. Potosí, la villa imperial, no era solo una ciudad, era un prodigio, una aberración, un testimonio de la locura. Cuando los españoles llegaron a ese árido promontorio en 1545, encontraron una montaña que exudaba plata en cantidades que desafiaban la imaginación. El Cerro Rico, con su inconfundible forma cónica, se alzó como un faro de codicia. Durante siglos fue el motor económico del Imperio español, su corazón de plata latiendo con un ritmo febril. Se decía que sus entrañas contenían la plata suficiente para construir un puente hasta España. Cierto o no, lo que es innegable es que la plata de Potosí cimentó la grandeza de Europa a costa de la vida y el sufrimiento de millones. Pero, ¿a qué precio? La vida en Potosí era brutal. La altitud extrema, el frío mordiente, la escasez de alimentos y la brutalidad del trabajo en las minas creaban un infierno en la tierra. Miles de mitayos, indígenas reclutados forzosamente de sus comunidades y esclavos africanos fueron lanzados sin piedad a las entrañas del cerro. Sus vidas, efímeras, se consumían en la oscuridad, bajo el latigazo de los capataces, inhalando el polvo de la plata y el mercurio que les carcomía los pulmones y la razón. Sus cuerpos, usados y desechados, eran un tributo silencioso a la corona. Se decía que por cada peso de plata extraído del cerro, morían 10 hombres. Y los supersticiosos, aquellos que aún recordaban las antiguas creencias andinas, susurraban que la montaña no solo daba riqueza, sino que también cobraba un precio, que en sus profundidades moraba un supay, una entidad telúrica que exigía sacrificios. Pero el supay del que os hablaré hoy no era una mera leyenda, era una verdad de un horror tan puro que la ambición humana lo acogió con los brazos abiertos. Prepárense, porque lo que la doctora Rojas sintió en el presente fue el débil eco de un despertar ancestral. En el laberinto de calles estrechas y empinadas de la villa imperial, donde el lujo de los encomenderos y la miseria de los esclavizados convivían en una danza macabra, se erigía una mansión que era un monumento a la opulencia y a la hipocresía, la casa de los Solís de la Conquista. La familia Solís, un linaje antiguo y poderoso, había llegado a Potosí con las primeras expediciones, cimentando su fortuna en las venas más ricas del Cerro Rico. Don Gaspar Solís de la Conquista
El patriarca en la segunda mitad del siglo XVII era un hombre cuya piedad pública rivalizaba con su avaricia privada. Financió iglesias, donó retablos dorados, y su capilla privada era un derroche de oro y plata, adornada con las más finas piezas traídas de Sevilla. Su voz, grave y resonante, predicaba la moralidad y la fe en los salones de la audiencia de Charcas, mientras sus minas, las más profundas y peligrosas del cerro, eran conocidas por la brutalidad con la que se explotaba a sus trabajadores. Don Gaspar era el epítome del encomendero potosino, un señor de horca y cuchillo en su dominio, un devoto católico en público. Su rostro, marcado por la viruela y los años, exhibía una barba canosa y una mirada que, aunque a menudo velada por una aparente benevolencia, revelaba la frialdad del cálculo. No era un hombre de pasiones desmedidas, sino de una ambición calculada y una paciencia felina. Su obsesión no era la plata en sí, sino el poder que confería, la inmortalidad que prometía a su linaje. Sus hijos, criados en la opulencia y el desprecio por la vida ajena, eran reflejos distorsionados de su padre, menos astutos, más proclives a la crueldad abierta. La fachada de los Solís era impenetrable. Eran pilares de la sociedad potosina, respetados y temidos. Sus nombres se grababan en los registros parroquiales con el mismo celo con que se inscribían las onzas de plata en sus libros de contabilidad. Pero tras los gruesos muros de piedra de su hacienda, donde las sombras se alargaban al caer la tarde andina, se tejía una verdad mucho más oscura. Los mitallos que regresaban de sus minas, si es que regresaban, lo hacían con los ojos vacíos, el cuerpo agotado y una extraña y persistente sonrisa en los labios, como si el horror los hubiera liberado de la cordura. Los rumores, silenciados por el miedo, hablaban de la fiebre de la plata, una enfermedad que no era la silicosis o la intoxicación por mercurio, sino una locura que impulsaba a los mineros a trabajar hasta la muerte, impulsados por una visión, una voz que solo ellos escuchaban. Don Gaspar, por supuesto, desestimaba estas historias como supersticiones de indios ignorantes. Él veía solo el aumento constante en la producción de sus minas, un flujo inagotable de plata que mantenía su imperio incólume, mientras otros encomenderos veían menguar sus fortunas. Pero en lo más profundo de su ser, en el rincón más oscuro de su ambición, sabía que había algo más, algo que no se podía explicar con la ciencia o la fe, algo que había descubierto por casualidad, o quizás por designio, en las entrañas de la montaña que él creía dominar. La casa de los Solís no era solo el hogar de una familia, era el epicentro de un pacto inconfesable, un altar a la codicia donde la moneda de cambio no era el oro, sino la esencia misma de aquellos que se atrevían a mirar demasiado profundo en los ojos de la Beta Madre. La fortuna de los Solís, por más vasta que fuera, no era inmune a los vaivenes de Potosí. Hacia 1670, las vetas más accesibles de la montaña empezaban a mostrar signos de agotamiento. La producción general de plata disminuía y los murmullos de descontento entre los encomenderos rivales se hacían más audibles. Don Gaspar, sintiendo el aliento frío del declive, se obsesionó con la idea de hallar una nueva veta, una que restaurara la preeminencia de su linaje. Desoyendo las advertencias de los pocos chacha o ancianos indígenas que aún conservaban la memoria de las antiguas prohibiciones andinas, ordenó a sus capataces perforar más profundo que nunca, en galerías consideradas tabú, donde el aire era escaso y las rocas parecían susurrar. La veta del corazón, como la bautizaron los capataces con una mezcla de respeto y terror, fue encontrada por accidente, o quizás por la implacable voluntad de la propia montaña. Estaba oculta tras una pared de roca particularmente resistente, en un sector de la mina que los mitallos más viejos evitaban.
Cuando la dinamita, una tecnología relativamente nueva, abrió la grieta, no encontraron la veta de plata común. Lo que apareció ante sus ojos era una formación cristalina de un blanco puro, casi translúcida, que brillaba con una luz interna. No era solo plata, sino una cristalización de ella que parecía vibrar. Los mineros que la vieron por primera vez sintieron un hormigueo, una extraña euforia que disipaba el cansancio. Uno de ellos, un joven mitayo llamado Kusi, quechua de las tierras altas, fue el primero en tocarla. Sus dedos rozaron la superficie fría y lisa, y en ese instante una oleada de sensaciones lo invadió. No era dolor ni placer, sino una comprensión abrumadora, una conexión profunda con la Tierra y con la inmensidad del cosmos. Pero con esa epifanía vino una compulsión. Kusi no podía apartar su mano de la veta. Sus ojos se fijaron en la plata brillante, y una sonrisa, extraña y carente de humanidad, se dibujó en sus labios. Olvidó el hambre, el frío, el miedo. Solo deseaba una cosa: extraer más, siempre más. Comenzó a golpear la roca con una fuerza inhumana, un frenesí que agotó a sus compañeros. Trabajó sin descanso, sin beber, sin comer, hasta que su cuerpo se desplomó, inerte. Pero incluso en la muerte, la sonrisa permanecía, y sus ojos abiertos parecían aún ver algo, una promesa inalcanzable. Los capataces, acostumbrados a la muerte en la mina, se sintieron perturbados por este suceso. La muerte de Kusi no fue como las otras. No hubo lamentos ni sufrimiento, solo una obsesión final. Informaron a don Gaspar con un temor reverencial. El viejo encomendero, un hombre de ciencia rudimentaria pero de instinto agudo para la riqueza, bajó personalmente a la veta del corazón. Al ver la extraña formación cristalina, sintió un escalofrío que no era de frío. Pero cuando puso su mano enguantada sobre la superficie brillante, una punzada de codicia, más intensa y pura que cualquiera que hubiera sentido antes, lo invadió. No era una simple avaricia, era una visión. Vio el potencial ilimitado, la posibilidad de una extracción sin fin, de una riqueza que trascendería los límites terrenales. Comprendió el pacto, no como un trato con un demonio, sino como una simbiosis con una fuerza primigenia. La plata no era solo metal, era una entidad que se alimentaba de la ambición humana, y a cambio ofrecía una falsa promesa de poder. Don Gaspar, con su rostro impasible, ya había sellado su destino y el de miles de otros. La fiebre de plata de Potosí, la verdadera, la cósmica, estaba a punto de desatarse. El descubrimiento de la veta del corazón marcó el inicio de una era de terror sigiloso en las minas de los Solís. Don Gaspar, imbuido de una nueva y perturbadora certeza, reorganizó la extracción en sus dominios. Los capataces fueron instruidos para dirigir a los mitayos y esclavos más débiles o dóciles a las galerías que conectaban con la veta del corazón. Allí, en la penumbra eterna, bajo la luz parpadeante de las velas, los trabajadores eran expuestos directamente a la influencia de la plata consciente. El efecto no era inmediato ni universal. Algunos sucumbían rápidamente, otros tardaban días, pero la progresión era siempre la misma. Los mineros comenzaban a exhibir una energía sobrenatural, una resistencia al cansancio que desafiaba la fisiología humana. Sus ojos, antes llenos de desesperación, adquirían un brillo febril, una concentración absoluta en la tarea de extraer el metal. Hablaban menos, comían y bebían mínimamente, y solo un pensamiento los impulsaba: la plata. Querían más, no por el valor económico, sino por una compulsión interna, una voz silenciosa que les prometía algo inalcanzable a cambio de su trabajo incansable. Se les veía rasguñar la roca con las uñas cuando sus herramientas se rompían, y algunos incluso intentaban morder la veta.
Las muertes en las minas de los Solís se dispararon, pero no eran las muertes usuales por derrumbes o silicosis. Los cuerpos eran encontrados en un estado de agotamiento extremo, emaciados hasta el hueso, con las manos desgarradas y los ojos abiertos, fijos en la nada, con esa misma sonrisa inquietante que Cusi había mostrado. A menudo se hallaban pequeñas incrustaciones cristalinas de plata pura en sus tejidos, como si el metal se hubiera fusionado con su misma carne. Los rumores se extendieron como la peste por la villa imperial. No eran solo cuentos de su pai o de la avaricia del tío de la mina. Eran historias de una enfermedad del alma. Los otros encomenderos, aunque envidiaban la inmensa riqueza de los Solís, sentían una repulsión instintiva. Se decía que los mineros de don Gaspar estaban tocados por el diablo, que sus ojos brillaban con una luz infernal. Las familias de los mitallos de otras minas prohibían a sus hijos acercarse a los túneles de los Solís, y los pocos sobrevivientes de esas galerías, si es que lograban escapar, eran tratados como parias, sus mentes rotas, sus cuerpos vacíos. Algunos vagaban por las calles de Potosí, murmurando sobre la canción de la montaña, la luz que llama, o intentando, con desesperación, cavar en el suelo con sus manos desnudas. La administración colonial, corrupta hasta la médula, hacía la vista gorda. Los virreyes y los corregidores, con sus manos untadas con la plata de los Solís, aceptaban las explicaciones oficiales de fiebres misteriosas o epidemia de agotamiento. La Iglesia, por su parte, se limitaba a realizar exorcismos superficiales y a culpar a la falta de fe de los indígenas, ignorando los gritos de terror que venían de las profundidades del Cerro Rico. La verdad era demasiado monstruosa, demasiado alienígena, para ser contenida por sus dogmas. La entidad de plata no solo se alimentaba de la codicia de los mineros, su influencia, sutil pero insidiosa, se extendía por la ciudad, susurrando promesas de poder y riqueza a aquellos en el poder, cimentando su silencio y su complicidad. Potosí, la ciudad de la plata, se había convertido en un vasto experimento, un gigantesco matadero de almas orquestado por una inteligencia cristalina que latía en el corazón de la montaña. En medio de la febril opulencia y la profunda miseria de Potosí, llegó un hombre que no encajaba en los moldes de la villa imperial. Fray Damián de la Cruz, un erudito dominico enviado desde Lima por la Inquisición, bajo el pretexto de investigar supuestas herejías y brotes de superstición entre la población indígena, en realidad había sido comisionado para sondear los alarmantes rumores que llegaban a la capital del virreinato sobre las inexplicables enfermedades en las minas y, en particular, sobre la asombrosa y sospechosa producción de plata de la familia Solís. Fray Damián no era un místico ni un inquisidor fanático. Era un hombre de lógica cartesiana, un observador agudo con una mente que buscaba patrones y explicaciones racionales. Su rostro delgado, enmarcado por una tonsura canosa, y sus ojos penetrantes, acostumbrados a desentrañar códices antiguos, ahora se posaban en los oscuros secretos de Potosí. Al principio, Fray Damián desestimó las historias de su pai y maldiciones como meras fantasías de una población asustada y oprimida. Pasó meses sumergido en los archivos de la Casa de la Moneda, en los registros parroquiales de defunciones y bautizos, y en los libros de contabilidad de las principales familias mineras. Notó de inmediato la anomalía de los Solís, una producción astronómica en contraste con una tasa de mortalidad igualmente astronómica y una descripción de las causas de muerte que a menudo eran vagas o inusuales. Agotamiento extremo, fiebre del alma, locura repentina. Comenzó a entrevistar en secreto a los pocos mitallos que habían logrado escapar de las minas de los Solís con su cordura relativamente intacta, o a los parientes de aquellos que habían sucumbido.
Sus testimonios eran fragmentados, llenos de terror, pero consistentes en un punto: la luz de la roca, la voz silenciosa, la sed que no se sacia. Fray Damián no se conformaba con los rumores, buscó la verdad en lo tangible. Consiguió acceso, bajo falsos pretextos, a los cuerpos de algunos mineros fallecidos de las minas Solís antes de que fueran enterrados apresuradamente. Lo que encontró en las autopsias rudimentarias, realizadas a la luz de una linterna en la clandestinidad, fue perturbador. Pequeñas incrustaciones cristalinas de plata pura, incrustadas no solo en los pulmones, sino también en el tejido cerebral y cardíaco, como si el metal hubiera crecido dentro de ellos. No era una simple intoxicación, era una asimilación. La pieza clave de su investigación llegó cuando, tras semanas de persistente indagación, un anciano escribano de la audiencia, atormentado por la culpa y al borde de la muerte, le confió un secreto terrible. El escribano le entregó un diario oculto, el de un antiguo corregidor que había precedido a don Gaspar y que había muerto en extrañas circunstancias, declarándose enfermo del alma. En sus páginas, escritas con letra febril, el corregidor describía cómo había sido introducido por don Gaspar a la veta del corazón, no como una mera mina, sino como la mente que respira bajo la montaña. Describía las visiones de riqueza ilimitada que la veta infundía, la canción que te impulsaba a trabajar, y el hambre de la montaña que se saciaba con la vida misma de los mineros. El corregidor relataba cómo él mismo había caído bajo su influjo, cómo había permitido los horrores, y cómo solo había logrado escapar de su control total cortándose una parte de su propia carne, como si la plata se le hubiera adherido. Se suicidó poco después de terminar el diario, pero no sin antes dibujar en sus últimas páginas un símbolo extraño, una espiral ascendente hecha de líneas rectas y angulosas, que Fray Damián reconoció como el patrón recurrente de las incrustaciones cristalinas en los cuerpos de los mineros. En ese momento, la verdad golpeó a Fray Damián con la fuerza de un rayo. La fiebre de la plata no era una metáfora ni una enfermedad mundana. Era la manifestación de una entidad, una forma de vida cristalina y consciente, que se había incrustado en el corazón del Cerro Rico. Se alimentaba de la avaricia, amplificando la codicia natural de los hombres hasta convertirlos en esclavos mentales, autómatas incansables, movidos por una sed insaciable de extraer más y más de su esencia. La plata no era el objetivo final de la montaña, sino su herramienta, su extensión. La revelación fue aterradora. No estaban explotando un yacimiento, estaban ordeñando a una criatura dormida que despertaba y se nutría de sus verdugos. La Inquisición había enviado a Fray Damián para encontrar herejes, pero lo que había descubierto era un horror cósmico más allá de la comprensión teológica, un horror que pulsaba en el corazón de Potosí, esperando devorar al mundo. Con la verdad ya no como una teoría, sino como una certeza escalofriante, Fray Damián de la Cruz supo que el tiempo se agotaba. La veta madre, ese corazón cristalino de la montaña, no solo extraía vida, parecía crecer, expandir su influencia, susurrar su canción de codicia a través de los túneles. La confrontación era inevitable. Sabía que don Gaspar de Solís no era solo un hombre avaricioso, sino un huésped, un cómplice consciente de la entidad, un títere elevado por su don para facilitar la masacre. Una noche tormentosa, con el viento aullando como almas perdidas en las quebradas andinas, Fray Damián se internó en las minas de los Solís. Sabía que don Gaspar, obsesionado con mantener su primacía en la producción de plata, estaba a punto de llevar a cabo una nueva jornada de fervor, un ritual de extracción masiva, donde los mineros más afectados por la fiebre eran impulsados a sus límites más allá de lo humano.
El fraile se movía por los oscuros y claustrofóbicos túneles, guiado por un mapa rudimentario hallado en el diario del corregidor, hacia el epicentro del horror, la veta del corazón. Llegó a una caverna vasta y resonante, iluminada por cientos de velas que arrojaban sombras danzantes sobre las paredes húmedas. Allí, un espectáculo infernal se desplegaba. Decenas de mitallos trabajaban sin descanso, sus picos golpeando la roca con una cadencia hipnótica. Sus ojos brillaban con un fervor inhumano, sus rostros emaciados, cubiertos de sudor y polvo, pero una sonrisa beatífica se dibujaba en sus labios. En el centro de la caverna, la veta del corazón pulsaba con una luz interna más intensa que nunca, emitiendo un zumbido bajo y constante que Fray Damián ahora podía sentir en sus propios huesos. Don Gaspar, ataviado con finas ropas de seda que contrastaban con la miseria circundante, observaba la escena con una expresión de éxtasis. Parecía más joven, más vibrante, sus ojos brillando con el mismo fervor que los de sus esclavos. «Inquisidor, ¿qué os trae a este santuario de la productividad?», espetó don Gaspar, su voz retumbando en la caverna, una mezcla de burla y superioridad. «Vuestro Dios es un anciano moribundo. La mía es la vida misma, la riqueza que fluye de la tierra. La montaña me ha hablado, y he respondido a su llamado. Puedo sentirla, Fray Damián. Su mente se expande con cada onza que extraemos, con cada vida que consume». Fray Damián, alzando un crucifijo de plata burdamente forjado, lo único que se atrevió a traer de metal a ese lugar, avanzó. «Esto no es riqueza, Solís. Es una plaga, una aberración contra Dios y la humanidad. Os habéis vendido a una criatura del vacío y estáis sacrificando a inocentes en su altar». Al escuchar las palabras «criatura del vacío», don Gaspar se convulsionó. La sonrisa se borró de su rostro, reemplazada por una mueca de furia desquiciada. «¡Ignorante! ¡Es la verdad!». La veta del corazón es la vida, y se nutre de la ambición, no de la fe ciega. En un ataque de locura inducida, don Gaspar se abalanzó sobre el fraile. En el forcejeo, el crucifijo de plata cayó, y al chocar contra la veta del corazón, una extraña reacción se desató. El metal sagrado, al contacto con la plata consciente, no se derritió, se retorció, se oscureció, como si el dolor de su santidad se transmitiera a la entidad. La veta madre respondió. El zumbido se convirtió en un rugido atronador. La caverna comenzó a temblar, no como un derrumbe, sino como un organismo vivo convulsionando. La luz de los cristales se intensificó hasta volverse cegadora, y de la veta brotaron finos filamentos plateados que, como tentáculos, buscaron atrapar a los mineros. Los mitallos, al ser tocados, gritaron, pero no de dolor, sino de una agonía de comprensión al ver su esclavitud. El control de la entidad se rompió en un instante. El fervor se transformó en horror puro, la sonrisa en muecas de desesperación. Atrapados entre la locura que los había impulsado y la terrible verdad que ahora los liberaba, cayeron en un frenesí de terror, golpeándose entre sí, intentando escapar del abrazo de la montaña. El caos fue absoluto. La montaña misma, herida, se desgarró. Rocas gigantescas se desprendieron del techo, el aire se llenó de polvo y el grito de la plata resonó en los oídos de Fray Damián. Don Gaspar, al ver su dominio deshecho, en un último y desesperado intento por volver a unirse a la entidad, se lanzó contra la veta, tratando de fundirse con ella. Pero la montaña, ahora desatada y enloquecida, no lo recibió. En cambio, una punta de cristal afilada brotó de la veta y lo empaló, absorbiendo su vida en un instante final de agonía. Fray Damián, milagrosamente, logró escapar de la caverna que se desmoronaba, el eco del rugido y los gritos de los condenados resonando a sus espaldas. El Cerro Rico había vomitado el horror que llevaba dentro y luego lo había devorado de nuevo.
El colapso de la veta del corazón, el cual Fray Damián de la Cruz logró presenciar y apenas sobrevivir, fue un evento que sacudió Potosí hasta sus cimientos. La tierra tembló, las edificaciones coloniales crujieron y un estruendo ensordecedor resonó por valles y cumbres. Las autoridades españolas, desde el corregidor local hasta el virrey en Lima, se movilizaron con una rapidez inusitada, no tanto por el desastre en sí, sino por la imperiosa necesidad de controlar la narrativa. El inmenso poder económico de Potosí, la fuente misma de la riqueza del imperio, no podía permitirse ser mancillado por historias de demonios cristalinos o entidades que se nutrían de la avaricia. La versión oficial fue promulgada con una velocidad impresionante. Un violento terremoto, sumado a la inestabilidad intrínseca de las antiguas galerías, había provocado un derrumbe masivo en la mina principal de los Solís. Don Gaspar de Solís, el prominente encomendero, fue declarado muerto en el desastre, su cuerpo irreconociblemente enterrado bajo toneladas de escombros. Una muerte conveniente que le evitó el escarnio público por la supuesta mala gestión de sus minas. La Inquisición, siempre atenta a mantener el orden y la fe, apoyó la versión oficial. Hablaron de la ira de Dios contra la codicia desmedida de los Solís, una moralizante fábula para mantener a raya tanto a los fieles como a los ambiciosos. La mina en cuestión y las galerías adyacentes a la veta del corazón fueron selladas de inmediato con inmensas cantidades de roca y mortero, declaradas peligrosas e inestables, y se prohibió el acceso bajo pena de muerte. Fray Damián, el único testigo de la verdadera naturaleza de la catástrofe, fue silenciado. Sus informes detallados sobre la entidad de plata, sobre la canción de la montaña y las incrustaciones cristalinas fueron considerados delirios de un hombre fatigado por la altura y la soledad. Fue acusado de haber sucumbido a las supersticiones indígenas, de mancillar la dignidad de su hábito con patrañas heréticas. Despojado de su rango y sus escritos confiscados, fue exiliado a un pequeño y remoto convento en la costa del Perú, donde pasó el resto de sus días en la oración y el estudio, observando el mar con una mirada melancólica, sabiendo que la verdad, por más horrible que fuera, había sido enterrada junto con los cuerpos de los mineros. Algunos de sus antiguos colegas lo visitaban ocasionalmente, notando en él una lucidez inquietante y una extraña serenidad, como si el haber enfrentado un horror tan profundo le hubiera otorgado una comprensión única de la realidad, o quizás una resignación a la fragilidad de la razón humana. La leyenda del tío de la mina, la deidad protectora y a la vez temible del inframundo andino, fue convenientemente distorsionada. Los capataces y sacerdotes coloniales, con la bendición de las autoridades, propagaron la idea de que la furia del tío había sido despertada por la codicia de los Solís, una lección divina para los explotadores. Esta nueva versión, aunque seguía siendo una superstición, servía para enmascarar el horror cósmico. La gente, aterrada, aceptó la explicación más sencilla, más digestible. Potosí continuó extrayendo su plata, alimentando a España, pero una sombra, una cautela, se posó sobre la ciudad. La veta del corazón fue olvidada, su acceso sellado por los hombres, pero su pulso, débil pero constante, continuó latiendo en la oscuridad, esperando. La verdad fue enterrada, pero no desapareció. Simplemente dormía. Siglos han pasado desde que Fray Damián de la Cruz fue silenciado, desde que la veta del corazón fue sellada y el horror olvidado por la historia oficial. Las viejas minas de los Solís, ahora poco más que cicatrices en la ladera del Cerro Rico, permanecieron intocables, envueltas en leyendas locales de fantasmas y maldiciones. Pero el inexorable avance de la tecnología y la insaciable sed de recursos de la humanidad no conocen leyendas. Volvamos a la doctora Elena Rojas y a la minera andina global. Sus estudios sísmicos,
que inicialmente revelaron pulsaciones anómalas, se volvieron cada vez más preocupantes. La beta madre, esa vena principal de plata, no solo reaccionaba, parecía estar expandiendo su alcance, sus latidos haciéndose más fuertes, especialmente en dirección a las antiguas y supuestamente agotadas secciones de la mina que habían pertenecido a la familia Solís, la doctora Rojas, recordando las vagas leyendas y los extraños informes históricos que había encontrado en sus investigaciones preliminares sobre la región, ordenó una perforación exploratoria directa hacia la zona sellada. Después de semanas de trabajo arduo y cuidadoso, sus perforadoras avanzadas lograron penetrar la roca y el mortero que habían sellado las viejas galerías. Lo que encontraron no era un vacío. La caverna donde antaño había operado la veta del corazón era inmensa, y en su centro, la formación cristalina de plata que Fray Damián describió era más grande y brillante que cualquier cosa registrada. No era simplemente plata, eran cristales de una pureza y una organización molecular incomprensibles, que emitían una luz suave y fría. El doctor Miguel Landa, el sismólogo, fue uno de los primeros en descender a la recién abierta galería. Cautivado por la magnificencia de la veta del corazón, extendió su mano, incapaz de resistir la curiosidad. Sus dedos rozaron la superficie de los cristales. En ese instante, una oleada de euforia lo invadió. Su rostro, antes serio y analítico, se transformó. Sus ojos brillaron con una luz extraña, febril. Una sonrisa, idéntica a la que Fray Damián había descrito en los mineros del siglo XVII, se dibujó en sus labios. «Elena, Drenia», exclamó el doctor. Landa, su voz vibrando con una energía inusual. «Lo hemos encontrado. Esto es mucho más que plata». «Es el futuro. La montaña nos está hablando. Nos está mostrando el camino». Se giró hacia los demás, con una urgencia que no tenía sentido. «Debemos empezar la extracción masiva de inmediato. No hay tiempo que perder. Esta energía, este potencial. Podemos despertar a la montaña. Podemos sacarle hasta la última onza. Podemos crear un nuevo imperio, ilimitado». Su mirada se posó en un fragmento de cristal puro, desprendido de la veta, que yacía a sus pies. Lo recogió, lo sostuvo como si fuera lo más preciado del universo y susurró: «La canción de la montaña es magnífica». La doctora Rojas observó a su colega con una creciente sensación de terror. Había visto esa mirada antes, en viejas fotografías de mineros potosinos con la fiebre, en los dibujos de Fray Damián. La insaciable codicia, el brillo en los ojos, la obsesión con la plata. El ciclo se había reiniciado. La beta madre, esa entidad consciente que se nutría de la avaricia humana, no había desaparecido. Solo había dormido, esperando su momento. Y ahora, con la tecnología moderna y una humanidad más codiciosa que nunca, el Cerro Rico estaba listo para despertar y devorar al mundo de nuevo. El doctor Landa ya estaba dibujando planes para una explotación minera a una escala y velocidad sin precedentes, ignorando cualquier protocolo de seguridad. La fiebre de plata no era una leyenda, ni una enfermedad del pasado. Era una plaga cósmica, y estaba a punto de extenderse una vez más, alimentada por la ambición del presente. Y así, mis queridos exploradores de lo ignoto, la historia de Potosí se retuerce sobre sí misma, un bucle infinito de ambición, horror y olvido. Lo que una vez fue el epicentro de un imperio, la montaña que sangró plata para financiar grandezas, esconde en sus profundidades una verdad mucho más terrible. Una verdad que, como un parásito cósmico, se nutre de la misma esencia de la codicia humana, transformando la búsqueda de la riqueza en un camino directo hacia la aniquilación del alma. La fiebre de plata de Potosí
no es solo una anécdota histórica, es una advertencia. Es un eco resonante que nos llega desde los oscuros túneles andinos, un recordatorio de que algunas fuerzas, algunos horrores, trascienden el tiempo y el espacio, esperando pacientemente ser redescubiertos por una humanidad que se niega a aprender de sus errores. ¿Cuántas otras montañas en nuestro mundo, cuántos otros recursos que explotamos con avidez, esconden en sus entrañas una inteligencia dormida, esperando despertar para reclamar su tributo? ¿Qué otros metales preciosos podrían ser, en realidad, los órganos vitales de entidades que están más allá de nuestra comprensión? Entidades que nos ven solo como fuentes de energía, como ganado para su propia y extraña subsistencia. Meditemos sobre la fragilidad de nuestro conocimiento y la inmensidad de lo que ignoramos. La Dra. Rojas y su equipo, ajenos a la verdad completa, han desatado algo que los hombres del siglo XVII intentaron, en vano, sellar. La montaña ha despertado, y con ella, la antigua sed de la beta madre. Si esta historia os ha helado la sangre, si ha encendido en vosotros esa chispa de curiosidad por lo prohibido, os pido que lo hagáis saber. Un me gusta en este video ayuda a que estas verdades lleguen a más oídos. Suscribiros a este canal si aún no lo habéis hecho, para no perderos futuros viajes a los rincones más oscuros de la existencia. Compartid vuestras teorías y vuestras propias experiencias en los comentarios, y no olvidéis el hashtag #LaFibre de Potosí si queréis participar en el sorteo de esa pieza de plata que, quizás, ya está susurrando. Hasta la próxima vez, mantened vuestras mentes abiertas, vuestros espíritus vigilantes, y recordad, el horror no siempre acecha en las sombras más profundas. A veces, brilla con el resplandor de la plata, esperando que lo desenterremos con nuestras propias manos. El Cerro Rico sigue respirando, y su canción, ahora, ha encontrado una nueva audiencia.